Bueno, volvimos, ya estamos al aire. Tenemos sentado con nosotras a Gabriela Bruno, que es comunicadora social, es psicóloga social, es referente y militante de los derechos de las personas con discapacidad, es asesora en accesibilidad y discapacidad del diputado Pablo Farías. Y bueno, es una especialista en el tema. Gaby es una mina recapa, hace 1000 años que lucha por los derechos y porque las leyes se cumplan, porque... Sí, porque la vida sea realmente habitada, posible de ser habitada por todas las personas. Básicamente por eso. No es menor. Sí. Que estamos todos acá adentro. Estamos todos acá adentro, ¿eh? Sí, exactamente. Ay, muy bien, Gaby. ¿Cómo te cayó toda esta situación de la quita de las pensiones, de las bajas, de todo el cierre de Anlis, de las coimas de este pibe que hacía un desastre no sé por dónde empezar a preguntarte en realidad, porque es tanto y para hablar de Disca. A ver, cayó muy mal, obviamente. Ya desde el año pasado, cuando comenzaron el proceso de auditorías, cayó mal esta cuestión de, que para mí fue muy llamativo. Recién habían comenzado y ya estipulaban qué cantidad iban a dar de baja. Uh-huh. Entonces, claramente no les interesaba el proceso de auditar, sino claramente el objetivo era dar de baja. Yo el año pasado, el primer cuatrimestre, saqué un escrito planteando, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, tiene una caja muy grande, que es una caja para garantizar derechos, que tiene que ver con posibilitar que un transporte vaya a buscar a una persona con discapacidad desde su domicilio a la institución, que permite la compra de pañales, que permite sondas, que permite asistir a un centro de día, que permite asistir a un centro educativo terapéutico, que permite vivir en un hogar si no hay una familia continente. Bueno, un montón de cuestiones. Eso tiene un costo, por supuesto que tiene un costo, y eso es una conquista de derechos, porque cualquier sociedad que se preste de una sociedad democrática, una sociedad avanzada, una sociedad en la que realmente se piensa en todos los ciudadanos y ciudadanas, tiene que generar instrumentos para albergar, para alojar y para brindar mejor calidad de vida. Entonces, ese fue, digamos, el objetivo de cuando, a través de la ley 24.901, en el año 1997, se crean, y de ahí para acá, para esta etapa, se van generando estos fondos, se va regularizando, se va diciendo cómo tiene que ser un centro de día, cómo tiene que ser el pago, cómo tiene que ser habilitado, cómo tiene que ser el pago del transporte. Todo eso está regulado. Por supuesto que había cosas para arreglar, para ajustar, para acomodar, pero bueno, no romper todo. Claro. Y las auditorías, si evaluaban que había alguna persona que no le correspondía, a través darle de baja. Pero a través no de la se hizo la auditoría. Pero a través de la auditoría se hizo mal. La auditoría se hizo, de hecho llamaron a las personas con discapacidad, llamaron a personas con discapacidad que vivían en Tostado, que vayan a Rafaela. Pero otra cosa, no le respetaron el domicilio a la gente. O sea, citaban a la gente que tenía discapacidad para rechequear su situación, si estaba bien, si se había curado, no sé, la gente piensa que le van a crecer, no sé, la pata, una taradez. Gaby, por Dios. A ver, no, pero yo conozco gente que ni siquiera le ponían mal la dirección y no antes de hacer la auditoría. Porque no llegaban los telegramas, yo escuché que ni los mandaron a domicilios anteriores. O sea, vos imaginate que las personas cambian de domicilio. Sí, te mudás. De hecho, hay personas, por ejemplo, que vivían en hospitales, lo que se llamaban hospitales psiquiátricos, los monovalentes, que ya no están, gracias a la ley de salud mental, que fueron externados. Sí, claro. Entonces llegaban las cartas documento ahí cuando las personas ya no vivían ahí. Claro, a ver, si hay una intención real de hacer una auditoría. Una para mí más que totalmente como todo. Todas las fondos. Sí. No, bueno, una crueldad, pero que es para ir sobre los fondos. Digo, este gobierno claramente aplica políticas de crueldad, no para los grandes, las cerealeras no aplica política de crueldad. No. Digo, está claro que hay una intención política económica detrás de todo esto. Sí, claro. No hay una cuestión inocente ni es solo ser malo por ser malo. De exterminio. Es una política de exterminio, pero es una política de avanzar sobre el dinero, digo, insisto. Fueron una caja que era muy importante. Por eso de ahí sale esto de Karina, que el 3%, que el español, todo esto de los audios, porque había mucho dinero.
dinero bien conquistado y bien, Claro, y bien derecho repartido. que Bien fueron logrado. avanzados. Exactamente. Bien logrado. Sí. Aparte, Derecho bien que fueron utilizado, avanzados. claramente es necesario. Todo lo otro fue una parafernalia de excusa, de las pensiones mal dadas, de la radiografía del perro. Todo eso fueron excusas para deslegitimar y para poner bajo sospecha a las personas con discapacidad diciendo que todos éramos trucha. Es un horror. Sí. Entonces, Por eso, para digo, mí es un nivel de sí, la crueldad no tiene- de no- crueldad tremendo. Yo he o sea, escuchado uno de los mitos, ¿no? Y lo he escuchado en mesas de gente proa, digamos, ¿no? Por ahí alguien que no está informado y demás. Decir, por ejemplo, ¿cómo puede ser que tengamos más discapacitados Ay, que esa países con guerras? Y lo quiero decir... Esa frase viene... exacto. No, Lo que quiero lo- decir que lo- tal cual sí. como lo escuché. Sí, yo lo escuché Y también. exacto, que es una Pero el gobierno un horror. Por favor. El Un gobierno horror. nacional Yo también lo lo dice. escuché. El gobierno nacional lo viene diciendo. Bueno, No lo La escuché. gente lo repite. Gracias a pero, Dios que no lo pero escuché. Sí, la gente vos me lo- digas, sí. una persona que por ahí socalera, que repite lo que ve en el zócalo de algunos programas y demás sin pensamiento crítico, pero la persona que lo dijo, una persona que realmente está en un espacio de conducción muy importante universitario, entonces realmente me impactó escuchar esa frase, sinceramente. Sí, es terrible que se digan barbaridades y es terrible que no nos informemos, así como Tal cual. las docentes tienen 3 meses de vacaciones. Digo, son esas frases que se Tal cual. repiten y que instalan Claro. sentido común, que son muy peligrosas, digo, y que tienen que ver con romper, en vez de apostar a la conquista de derechos, vamos rompiendo todo lo que hay en el camino. Volviendo al tema de las auditorías, si realmente les interesaba hacer una auditoría en serio, con los datos que tiene ANSES, Claro. es suficiente. Vos cruzás los Claro. datos con ANSES y ya está. Y ahí te salta, si hay uno que supuestamente tiene un barco, no sé, todos esos Claro. bolazos que dijeron, Sí, sí, sí. o un avión, o no sé, o sea, bolazos. Sí. Pero, y caerle sobre esa persona o esas 5 Claro, o esas 10 personas. específicamente con quien realmente no lo Todo puede. lo otro tenía un claro objetivo de atentar con esta política de crueldad, atentar hacia nosotros y nosotras. Y esto de que no estuvimos en guerra. A ver, si nos ponemos a ver los números de todo lo que tiene que ver con desnutrición, que produce situaciones de discapacidad, todo lo que tiene que ver con los accidentes, todo lo que tiene que ver con adicciones, todo eso se certifica como de discapacidad. Claro. Digo, por algo somos entre un 12 y un 15% de la población tiene discapacidad. Entonces, 12 o un 15%. sí, esa es la exactamente. estadística, ¿no? Alto. Todos los niños y niñas que antes, que gracias al avance de la medicina, hoy con Sí, 5 claro. meses, 6 meses, hay muchos niños y niñas que están en salas de neonatología y muchos quedan con secuelas. Sí. Claro, Bueno, sí. todo eso, hay un cambio social, Ujú. que es un cambio que tiene que ver también las personas mayores que gracias a la inversión en calidad de vida viven muchos Mucho más más. años Exacto. y Sí, pues, muchas sí. personas tienen o pérdida de visión o pérdida auditiva o cambios en la movilidad, en el desplazamiento. Bueno, todo eso se certifica como discapacidad. Obviamente que te engordan los números, Sí, claro. pero para bien, digo, son cuestiones que en buena hora que esté registrado y que haya estadística. Ujú. ¿Qué hubo también de diferencia? A ver, yo tuve la oportunidad de estar en el gobierno provincial entre el año 2011 y 2017, pero diga, en esas fueron épocas donde se extendieron, comenzamos con el doctor Wiener, en el gobierno de Wiener Ujú. se Sí. extendieron las juntas que evaluaban discapacidad. Antes vos tenías solamente en Rosario y en Santa Fe Exacto. ¿Y para en Paraná evaluar... no había también? Sí, Sí, pero de ese otra provincial. provincia, Ah, sí. claro. Santa Fe y Rosario para evaluar, para Lo- otorgarte el claro. certificado de discapacidad. Entonces venía una persona de Reconquista, una persona de Gato Colorado. Obviamente los turnos eran un cuello de botella. Claro. En cambio, Claro, por eso se yo pedía en genera- Paraná, porque a veces cuando quería hacer alguna pensión por discapacidad me daban No, pero pensión es 7, otra cosa, el 8. certificado. Sí, pero digo, la junta que te hace también, viste, Pero son era, cosas... ujú. por ahí te quedaba más cerca irte a Paraná o a otro lado, porque eran tremendas todas las yo situaciones recuerdo de que discapacidad. me hayan, Claro, para el certificado de avisado ir a discapacidad, Paraná. que es el número, digamos... El CUD, Sí, el Son CUD. dos cosas, claro, la pensión nacional Claro. es una cosa y el certificado de discapacidad es otra. Para el certificado de discapacidad se extendieron a 30 juntas a nivel provincial, con lo cual era mucho más ágil acceder al certificado de Claro. discapacidad. Entonces, eso obviamente que permitió que muchas más personas tuvieran. Lo mismo pasó para el otorgamiento de pensiones nacionales a nivel nacional para facilitar el acceso Claro. de quien lo necesitaba, Exacto, porque por eso.
no es solamente estar en un número estadístico, es que hay personas atrás de esos números que necesitan... Hay personas que ni siquiera saben que También. cuentan con todos estos beneficios. Derechos. Yo lo que estoy escuchando, me acuerdo que derechos. en un momento, por eso, Sí, son claro, son son derechos. derechos que se ponen en práctica a través de estas políticas. Exacto. Algunos gobiernos deciden hacer Exacto. determinar algunas políticas que haga que este derecho real llegue efectivamente a quien le corresponde, porque si no, Exacto. deja de ser un derecho. Sí. Me acuerdo cuando apenas salió la asignación universal, Ujú. que había personas que no tenían ni siquiera idea de que podían gozar de ese derecho, y había que se hicieron campañas hacia el interior donde se cuilizó y se documentó. Yo me atrevería a decir millones, me atrevería a decir millones, no sé si dos, tres, no sé la cantidad, pero Muchísimo. millones Un de montón, personas mucho. que no tenían DNI, que se cuilizó, se unificó la información, se reordenó, y eso fue toda una política, porque si uno no tiene ese ordenamiento, Totalmente. no puede tener datos, no puede tener números, no puede trazar específicamente estrategias y objetivos para poder llegar y cumplir con todo esto. Entonces lo primero, ese reordenamiento que hubo de datos y de llegar específicamente, hoy se rompió porque no hay ningún tipo de política ni nadie que atienda absolutamente nada. Se Eso han era cerrado todo esto. el estado en tu barrio. Iban Tal cual. recorriendo distintos, y aparte iba Iban una con un comisión del camioncito Ministerio de del DNI, Salud, del DNI, hacían del el RENAPER, DNI en el Ministerio de Salud, Exacto. iba también Ministerio de Trabajo, entonces controlaban el carnet de vacunación, controlaban si tenías el DNI, controlaban un montón de No existe situaciones. más. No existe más. No existe más ninguna situación de ayuda a ningún ciudadano. Y la gente con discapacidad claramente está en una posición muchísimo más vulnerable. De hecho, ¿qué podemos explicar sobre eso? Si es, o sea, nos pega en la cara la realidad. Sí, No hay cosas que no. ¿Qué vas a explicar? Y decidir dar de baja con mentiras, porque realmente se han dicho barbaridades mentirosas, horrorosas y de una crueldad tremenda, que mucha gente que se rasga las vestiduras en ciertas situaciones y que se atreve a repetirlas con tanto desparpajo que realmente te desilusiona. Tenemos que volver por favor, tenemos que recuperar la cordura. Sí, y hacer mucha pedagogía, por eso está bueno estos espacios, Ujú. contar con los medios de comunicación que abran la posibilidad de dialogar y de explicar y de dar a conocer y poder informar a la comunidad para que no repitan ese tipo de frases socaleras, me gustó el término, pero poder contar con la información para hacer llegar que cómo es la cuestión y que no somos todo este velo de sospecha y de maltrato que hubo. Sí, claro. No puede ser. Ayer estábamos en Plaza de Mayo, ayer hubo una movilización, otra de las tantas a nivel federal de personas con discapacidad, acá fue en El Molino, en la ciudad de Santa Fe. Yo tenía que ir a Buenos Aires, así que participé en la de Plaza de Mayo. Éramos un montón de personas con discapacidad, familias, profesionales que trabajan en la temática, instituciones que... Bueno, y era esto, ¿no? Poder también quedarnos con el medio vaso lleno, porque todo este año y medio de lucha nos empoderó un montón a las personas con discapacidad. Claro. Nos visibilizó, estamos en la agenda pública, logramos estar en los medios, estar en las redes sociales, esto que se pueda, que por nuestra propia voz, decir cómo son las cosas. Entonces, bueno, es decir, estamos empoderados y estamos... hay un acompañamiento seguimos social. Totalmente. Hay un acompañamiento social, y Una como decía, esa empatía, visibilización fue súper importante y la sociedad apoyó 100% todo esto. 100%. Sí. Ahora, Gaby, ¿cómo es un día en la vida de una persona con discapacidad? Que no sea tu caso específicamente, porque a pesar de que tenés una discapacidad, creo que es desde nacimiento. Sí, de nacimiento. Sé que estás rodeada a lo mejor contención, y sos una mina con un carácter que lo pudiste formar justamente a lo mejor por eso. Bueno, ha sido dentro de esta situación
una bendición haber estado rodeada de estas Sí, circunstancias. por supuesto, ¿no? quienes, las personas con discapacidad que tuvimos la oportunidad de tener familias continentes y que acompañaron nuestra autonomía y nuestros procesos de empoderamiento a lo largo de la vida, por supuesto tenemos una situación que es muy diferente a otras personas con discapacidad que no han tenido esas posibilidades. Por eso es tan necesario el Estado. El Estado tiene que estar para igualar, no tenemos que depender de haber nacido en una familia Claro. que acompañe o una familia que te toque que mire para otro lado o te deje en el cuartito del fondo. Digo, tenemos que justamente el Estado reforzarlo y generar todas las herramientas para que todas las personas tengamos el mismo derecho y la misma posibilidad de acceso. Que no sea una cuestión individual, sino justamente una política pública que aloje a todas las personas, que podamos estar en los clubes, que podamos estar participando de los espacios recreativos, participando de todo lo que tenga que ver con la cultural, de la nocturnidad. Las ciudades sean accesibles. Exactamente, Sí, que todas las porque- ciudades Claro, tengan una eso es un gran comunidad tema. o una Accesibilidad. comunidad organizada a tal punto que todos tengan la posibilidad de poder movilizarse. Exactamente, el Sí. transporte. Sí. Claro, Transporte. el transporte en este caso o es transporte público o el Estado se encarga de los traslados de aquellas personas que necesitan Exactamente. ser trasladadas todos los días a hacer sus tratamientos, a recibir, porque si no, Pero ahí incluso- hasta se muere la gente. Por supuesto Sí, que claro. sí, porque, a ver, de la mano del corte de pensiones, no solamente es el dinero que deja de ingresarte, que estamos hablando de menos de 300.000 pesos, Es un horror. es entre 280 y 290.000 pesos, además de que no te ingresa ese dinero, que obviamente es necesario para O comer. sea, Sí, es eso necesario. y aparte tenés la situación de medicación y todo lo demás. Exacto, y es Ah. el corte, de la mano el corte de las pensiones nacionales, se corta el programa Incluir Salud, que es un programa federal que permitió igualar para que vaya al mismo centro de día una persona que tiene OSDE y una persona que tiene Incluir Salud. Claro. Porque el Estado puso estos nomencladores que determinan cuánto vale, y en uno lo pagaba OSDE y en otro lo pagaba el Estado, pero iban al mismo y los pasaba a buscar al mismo transporte. Digo, eso es igualar en derechos, y eso fue una requete contra conquista que vienen a romper. Entonces ahora es sálvese quien pueda, el que tiene dinero lo podrá pagar, seguir pagando, y los que no vuelven a sus hogares, y es Fuera volver. del sistema. Claro, y hay personas que, por ejemplo, comen con botón gástrico, hay personas que necesitan que alguien los asista para el cambio de pañales todos los días, tienen sonda. Es abandono absoluto, es tirar al abismo. En la Grecia antigua tiraban a las Sí, personas Taigueto. del monte Taigueto. Acá claro, Tal cual. es en cuentagotas que van agonía. generando, exactamente. El desmantelamiento del Estado tiene una cara horrorosa. Sí. Que realmente quienes eligieron esto, me sorprende que no puedan llegar a entender lo que significaba que el corrimiento del Estado. Ahora, ¿cómo puedes, lo que yo no me entra en la cabeza es que haya gente que no le interese Y bueno, esto? hay gente para ¿Cómo todo. es posible? Sí, no es imposible. ¿Cómo es posible que haya alguien cómo puede haber alguien en un estado, en un gobierno Pero que no le aparte, interese este tema? No puede estar. Con el porcentaje que decís que hay de personas, me imagino que uno siempre tiene a alguien alrededor o Sí. cerca, si no es familiar, que Un vecino, tiene, ¿entendés? Sí. O sea, no es que es algo del otro planeta, Claro. ¿no? O sea, claramente vos No, y aparte, convivís, otra cosa, por ejemplo, o un mi amigo con un papá, familiar. que toda la vida fue Exacto. profesional, esto, lo otro, en un momento le dio una CB y quedó discapacitado en silla de ruedas, 5 años estuvo así, tramitó el carnet de discapacidad para tener, justamente para ir al centro de día, para tener el kinesiólogo, todo eso. O sea, el día de mañana, vos misma, que estás hoy saludable nadie está y bien, exento. nadie está exento No, de que nadie te está suceda. exento. Un ¿Entendés? accidente Por eso automovilístico. te digo, tránsito. Sí. nadie está exento de que le suceda, entonces no podés mirar hacia otro lado y hacer Cupido oídos para sordos de arriba. lo que está pasando, ¿entendés? No, sí, Es tal una cual. barbaridad. Sí, totalmente. Sí. Sí, es así. Bueno, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, acá en el edificio ya hacemos el primer reclamo. Increíble, sí. porque es un edificio nuevo que necesita para Claro. habilitarse, No hay rampa. contar con No hay determinadas rampa. cuestiones. No hay Dice que no hay rampa. rampas. Gaby tuvimos que trasladarla con ayuda y demás, decir que lo tenemos a nuestro Nachito. super Super Nacho. Super Nacho. que mira el lomo que tiene.
La fuerza. ¡Wow! No, decí Ahí que lo ven, además mírenlo, mírenlo. Está entrenado, está entrenado. Mírenlo lo que es. Mirá qué cacho de hombre tenemos. Gracias a acá. Dios te Roel, viste. Pero en realidad si Pero tuviésemos sí, es que... tenemos a que ver, hacer la nota abajo si no tenés es hecho. necesario, exactamente, esa es una medida de Claro. ajuste razonable para resolver las situaciones, exactamente. Bueno, una de las cuestiones claves que tiene que ver con el concepto de discapacidad, que lo trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, ya va a cumplir 20 años y todavía estamos, digamos, cuesta que se comprenda, es que la discapacidad no la aportamos nosotros de nuestro cuerpo, tiene que ver con la relación del cuerpo y el entorno. Claro. Porque si los Claro, entornos sí. fueran accesibles, nuestra posición sería completamente Totalmente diferente. Sería muy diferente. Exacto, te ponen un plano de autonomía que no es lo mismo a estar todo el tiempo dependiendo de otro. Bueno. No porque esté mal pedir ayuda ni recibir asistencia, No, por supuesto. pero hay que trabajar por medidas de accesibilidad. Sí. Pero es Seguro. lo que yo digo con una compañera de trabajo que es ciega. Ajá. El otro día que la acompañé caminando 2 cuadras, había unos ladrillos en la peatonal, cosa, viste, ella va con el... Pero le digo, Sí. te doy el brazo porque te juro que esas 2 cuadras me impactó. Le digo, ¿cómo haces vos para venirte de Santo Tomé Ay, por hasta el favor. centro, subir al cole, subir al primer piso? Bueno, ella en un momento no iba al baño porque había que subir unas escaleras para ir al baño de mujeres. Entonces ella iba en su casa y después hasta que volvía... Ah, No iba al baño. Entonces le digo, no, escúchame, pasa hagamos todo el tiempo. Claro, hagamos Y es un organismo reconocimiento. público. Es un organismo público. Es un organismo Sí, público sí. que tiene exigencia de CIMAT que tiene que ver con lo que es la paritaria y todo lo que es las condiciones laborales, las condiciones edilicias. Ujú. Deberían ser obligatorias y hoy Sí. ya estar puesta en marcha porque en realidad la Total. gente con discapacidad debe trabajar, debe Pero poder claro, trabajar, sí, seguro. debe poder, porque está recibiendo una pensión, porque no tiene la posibilidad de poder Acceder a un trabajo. acceder a un trabajo. Que eso ya creo que es lo más, si se recuperaran esas cuestiones sería mucho más fácil. Claro, por eso es acomodar lo que el hablamos resto. de ajustar algunas situaciones Pero para hacer claro, la vida más claro, fácil y más aparte inclusiva. Sí, o no excluyente, porque Claro. digamos, hay un montón de prácticas que generan exclusión. Y Sí, Hay que ser Ujú. Y sí. consciente de eso. Sí. Hoy participé de una kermés del Centro de Día Peirotén que la hace todos los años y era una fiesta, porque bueno, estaba propuesta como una fiesta, un grupo, una banda que fue a tocar y demás. Entonces, cuando me tocó hablar, muchas veces en las notas, en los medios, ponen fulanita de tal, quien padece una discapacidad. No. Y yo digo, nosotros no Padece, padecemos, no, padecemos la ausencia de políticas públicas Claro. que nos Eso sí lo alojan, padece, pero claro. Eso padecemos, no padecemos nosotros y nosotras claro. en sí mismos. Y sí. Padecemos un contexto que es adverso. Sí. Seguro. Y que está naturalizado y que por eso está bueno poder pensar, bueno, cada uno desde su contexto, desde su situación, Ujú. qué puede aportar, pero a su vez, bueno, siempre la exigencia de las políticas públicas para que se transformen en términos de trabajo, en términos de accesibilidad, Sí. en términos de lo que se llama en la convención, el artículo 19, que es la vida independiente. Yo soy una Claro. gran militante de la vida independiente. Ujú. Pero bueno, nos cuesta un montón y si es necesario poder hacer un cambio social, un cambio de paradigma para que se pueda comprender de qué se trata y podamos como sociedad ir caminando en Claro, ese seguro. sentido. Exacto. ¿Cómo Sí, te sí. cae escuchar el tema de la corrupción con este pañuelo y todo lo demás? Espantoso, ¿Cómo te cae eso? espantoso porque sabiendo la realidad de un montón de personas con discapacidad que la están pasando muy mal, sus familias, e incluso quienes trabajan ligadas a las personas con discapacidad, o sea, ojalá se investigue, se vaya a fondo y se recupere ese dinero que se haya sacado para los fondos que corresponden, para los que fueron creados. Yo te hago una pregunta, ¿cómo está Argentina respecto de otros países a nivel, bueno, todos estos derechos, accesibilidad, todo El lo que concierne? marco normativo es excelente. Argentina tiene un muy buen marco normativo, pero faltan mucho en cuanto a los mecanismos de control. Claro, la puesta en marcha. La ¿no? puesta en marcha, pero Todo después el en- control. Esto que vos decías, bueno, Todo en ¿quién teoría. habilitó? ¿Quién, digamos, cómo se hace un seguimiento? Y ahí, de acuerdo a la convención, y vuelvo porque es nuestro marco normativo por excelencia a nivel internacional, plantea que las personas con discapacidad debemos estar formando parte de estas, sea el control en las Claro, habilitaciones, sí, claro, como en políticas todas. También más claro que nadie. Exactamente. de administración. Ayer, por ejemplo, a la tarde tuvimos una reunión, muchas organizaciones que la convocamos con Esteban Paulón en el Congreso,
con el secretario de la Cámara Nacional Electoral por el tema de la nueva boleta única, no cuenta con la accesibilidad que se necesita. Claro. Para, ¿En qué sentido sería? para que puedan votar personas ciegas, con personas braille. sordas, Claro. personas con discapacidad intelectual. No estuvo contemplado, o estuvo con apenitas. Claro. Y este cambio, digo, porque las personas ya sabían cómo manejarse con la boleta en papel. Ahora, este cambio de boleta única, nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos entrenamiento. Sí, porque hace bastante que Hace, ya claro, sí. desde el año 2011, Ujú. pero bueno, a nivel nacional no, entonces bueno, fue ponernos a disposición y ponernos a tratar de trabajar, obviamente que de acá al 26 de octubre estamos sobre la Claro. fecha, pero es eso, digo, somos una organización, un colectivo que dio una batalla re grande en Sí. todo este año y medio y ahora no podemos votar. Sí. De todas Para maneras, te Paradójicamente. digo que Interesante. Sí. No, dale, perdón. No, digo porque que ahora, por todas- ejemplo, no sí, se me hubiera sí, ocurrido. no pero es- digo que en todos los Así ámbitos. como ves que sí necesitas rampa, no se me hubiera ocurrido Es que eso. claro. No, pero la rampa, Claramente. escúchame, han hecho La rampa esquinas, es, los Sí, mismos pero- colectivos, hay colectivos pero que no están... es solamente, por eso es una el cosa diseño rarísima urbano. que un edificio como este no tenga rampa. No, Es el Ese diseño edificio enfrente de mi arquitectónico, casa el diseño no tiene urbano. rampa. No y tiene es- rampa. Y es nuevo. Y es en general, digo, porque estas las boletas Es es ley, ahora. No, te es puede ley, sí, aprobar la eso. municipalidad No se lo una van a obra Es que si muchas no están bien tiene aprobadas. el ingreso. Sí, Claro. por supuesto. Pero bueno, tampoco se El puede, ingreso accesible. Ingreso se accesible, puede aunque sea generar con un montacarga, una algo, elección una forma de... sin que podamos estar votando las personas Sí, con sí. discapacidad. Bueno, el derecho al voto, artículo 29 de la Convención. Es que es un derecho también. Claro, el derecho poner al activos ejercicio. los derechos, o sea, la realidad Exactamente. efectiva, decimos nosotros a veces. Al A ejercicio de la veces. maternidad, todo lo que Sí. tiene que ver con que se habla de las políticas de cuidado. Nosotros hablamos de cuidados y apoyos, porque yo no quiero a alguien que me cuide, no necesito a alguien que me cuide, y como yo un montón de personas necesitamos apoyo para algunas actividades de la vida diaria. Claro. Cuando se habla de las políticas de cuidado se engloba que cuidados para niños y niñas, para personas mayores y para personas con discapacidad, per se, como Claro. una bolsa. Entonces, bueno, es poder diferenciar. Nuestra militancia también tiene que ver con eso. Que una mujer, o sea, no nos piensan ni como cuidadoras, sino como solamente sujetas a ser cuidadas, ni todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Entonces, hay dentro de los feminismos también mucho que seguir trabajando. Digo, es una cuestión que nos vean como iguales. Y sí, Ese es qué el gran bárbaro. desafío. Somos Digo iguales, la Gaby. verdad, Pero no nos ven así. Yo soy más joven. Seamos más jóvenes. Con es la buenísimo juventud. todo lo que decís, Sí. porque, a ver, por ejemplo, yo estoy aprendiendo un montón de cosas. No, Y puede, es hipnótica. ¿Me entendés? Eso Pero te estoy juro. aprendiendo un montón Sí. de cosas que no se me hubiesen ocurrido, como esto que decís de votar, o que no necesitas una persona de cuidado, sino una persona de apoyo. O sea, y bueno, me parece que también es un trabajo que con el tiempo y el correr del tiempo Ujú. también se va mejorando, todo eso. Claramente tiene Sí, que ser pero es- política es- de- Pero yo lo Sí, que creo Estado es y que en políticas general, públicas, chicas, claro. el Estado, cuando va a tomar una política y una decisión, tiene que incorporar al sector Claro, por el cual es el va a que tomar, sabe. el que sabe. Es- Nosotros en el sí. Ministerio, por ejemplo, de Trabajo, estamos yendo a la despapelización. Ajá. Todo es online, todos expedientes digitales. Pero en cada área nos llaman a los especialistas, a los que trabajan en cada área. Entonces, en el área de sindicales se hace todo online, pero no le preguntaron qué es lo que toman, qué es lo que reciben, qué documentación necesitan. Nosotros los abogados también, ¿entendés? No nos llaman para ver qué notificaciones, qué esto, que lo... Entonces todo lo hace en sistema una persona que no tiene conocimiento del procedimiento Claro. que uno lleva a cabo y después es Hace nefasto. agua. Claro, Sí, ¿entendés? sí. Entonces digo, hay que incorporar a los grupos, hay que incorporar con las Totalmente. personas con las cuales se está trabajando para escucharlas y fundamentalmente Sí, saber cómo totalmente. llevar Son las que adelante saben. Exacto. la política E aplicada. incluso poder pensar a discapacidad por fuera de como un ente individual o un ente por fuera del encarnado en personas. Porque cuando se piensa en políticas de juventudes, hay que pensar que las juventudes hay juventudes con discapacidad. Cuando se piensa en política de vivienda, hay que pensar en cómo las viviendas tiene que haber un Con porcentaje accesibilidad. accesible. Sí. Que eso lo logramos meter en el nuevo código de edificación del 2022. Pero bueno, después hay que ver si se Claro, si tiene que cuando ser se El construye- cupo está, Sí, cuando- se cumple por el eso, cupo pero de hay- trabajo. Pero tiene en que el ser Estado. transversal, El- tiene que ser transversal en todos los ámbitos. Por supuesto, imagínate que lo del cupo laboral está desde el año 81, Claro, sí. en gobierno militar. Mirá vos. Sí, sí, sí. Y Sí. somos contadas las personas con ¿Y discapacidad. que cuándo se, tenemos acceso cuándo al se trabajo. puso y se implementó? Ah, bueno, Se tiene que ahora- implementar ni a el nivel- momento. ni a
Ni a Claro, nivel pero desde el nacional, 81 y nunca se ni a había nivel puesto. pero yo- provincial, digamos, ni en las provincias ni en los Sí, gobiernos sí. locales. En Es la una gran nación deuda. hay gente con discapacidad, Ujú. en ANSES hay gente, Ujú. bueno, con Entró por dificultad cupo. Tenemos visual, contadas en pero- provincia también. claro, en pero provincia, Son por supuesto, pero no la llega. minoría. Claro, no No hay- llegamos al 4% ni a. No, 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 ni a no, palo. no. Gaby, escucha. Igual necesitamos también que los sindicatos lo tomen en sus paritarias. Pero por supuesto, Que lo tenemos sea al un 5% tema. y lo hacemos obligatorio. Bueno, que lo tomen. Hasta ahora no escuché ningún sindicato que lo tomen paritaria. Sí, no, tenemos cuántos discos. Nosotros tenemos Sí. todo cupo cubierto. Sí. Pero lo nosotros digo, tenemos las cupo discusiones cubierto. paritarias estoy planteando. ¿En qué sentido? Cuando van en las discusiones paritarias. ¿Pero para qué? Para Que se para el cumpla. CIMAT, para Lo que pasa esas es que ahora cosas, no para está las ingresando. condiciones. Claro, nadie. ahora Ahora no está ingresando bueno, nadie. pero ahora, más, pero no, están echando. del 81 a la fecha tampoco se tomó en cuenta. Sí, es lo que No, se discute por espera, ahí del salario, pero no. el cupo nosotros lo peleamos un montón y creo Sí. que acá lo tenemos logramos. más o menos cubierto, lo tenemos, Sí. logramos. Lo que sí es muy difícil de lograr ¿Acá en dónde? en la nación, Nación, en el en Santa Estado Fe. Nacional. Ujú. Yo no conozco lo que pasa en los Provincia. organismos provinciales. No, yo eso sí lo conozco. Pero en los organismos Nacionales nacionales, está cubierto el cupo. El cupo está cubierto. Es el No, 5% a nivel nacional. Porque no es solamente... No en lo una conozco el 4% a nivel nacional. Bueno, o el 4% y se La mide ley en es la todo el misma país. ley, pero por eso, pero no es... ¿Vos decís que lejos- no se llega? Pero Lo vamos, no, bueno, chica. lo vamos, entonces Es lo la vamos, deuda lo vamos a histórica. profundizar. No, Por lo chica. menos Ya. en el organismo que trabajo sí cumplimos el cupo con las personas Pero otro, discapacitadas. por eso, otro... ¿Cuántas Ministerio hay, de por Trabajo. ejemplo? Hay 5 personas discapacitadas y somos 45 Pero en total. vos estás en provincia. En Nación. Nación. En Nación, Nación. Ah, cumplimos perfecto. Ujú. No, Provincia, no te lo... No, bueno, te digo pido- Nación, centro a lo mejor acá norte, en que Santa es lo que Fe. conozco. Claro. Centro norte. Después el otro organismo, pero en porcentaje por lo que compete, que está repartido, es más, nosotros lo peleamos un montón a eso. Sí. Porque tenemos un montón en la Bueno, me lista. alegro un montón, Ujú, me alegro sí. un montón, pero... Si falta, bienvenido sí, porque nos sí, sirve sí, para sí. pelear. Sí, Ujú. claro. Bueno, y no te me vayas. De todas maneras, además de todas las, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad echaron un montón de Andis, personas con discapacidad. De las 300 que echaron a principio entre el 2024, muchas tenían discapacidad de todas las personas echadas. Sí, nosotros echaron una persona con discapacidad y logramos Logramos reincorporarla. Ujú. reincorporarla. Sí. Y todos los nuestros Ujú. específicamente Sí. están trabajando. Uno en Ujú. Reconquista, otro Ujú. acá, viste que hay poquitos oficinas. Ujú. Una, la central está en ¿Sí? Reconquista, que es la jurídica de Andís, y Sí, otra la otra está está acá acá. con Diego Seringer. Claro, Diego Sí, Selinger claro. tiene acá una oficina y después Sí, la sí. otra está en Reconquista. Sí, 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 que la conozco. Pues sí, me Conozco imagino, y trabajo me imagino, con él. Me imagino. Y en Andís hay 6 personas, de las cuales hay 6 acá. No sé si hay alguien con discapacidad acá, ¿eh? En ¿Hay Andino. alguien acá? ¿Quién con discapacidad acá en la oficina Andís? En Malbrán, en Andís. No te entiendo, Nacho. No, en el Instituto Nacional de Discapacidad, donde está Agustina, no hay 6. No, pero Andís no, es Andís. Agencia Nacional de Agencia Discapacidad. Nacional de Discapacidad. Bueno, no se peleen. No, Nacho se confunde con otro organismo. Igual lo que está diciendo él, que hay un organismo del Estado Nacional, que es de salud, el ANLIS, Sí, que tiene donde hay también, ¿cuántas? 6 personas. 6 personas. Ujú. Buenísimo. No, por Sí. eso los nacionales cumplen con los Sí. cupos, porque nosotros lo Pero, llevamos. bueno, Pero no lo será vamos a acá, ver. será acá en lo local, pero digamos la queja a nivel nacional, estoy Bueno. en todos los grupos de personas con discapacidad a nivel nacional. Lo vamos a ver, lo No. vamos a ver. Te preocupate. Por favor, sí, por favor, sí. Sí, dale. Bueno, pero no te me vayas No, ahora. acá porque estoy. Te quiero contar que ya estamos en nuestra mesa, a ver si me lo enfocan.